Mañana a las 7 en Canarias. Buenos días, España, con Rafael Nieto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a los que se incorporan en este punto a este informativo. Buenos días, España. Ya saben que en un ratito, a partir de las 8:30, comentamos la actualidad. Lo hacemos con Lorenzo Abadía, con Iván Vélez y con Alfredo Fernández. Una actualidad que pasa por el expresidente catalán, por Carles Puigdemont, y por los 4 exconsejeros que le acompañan en Bruselas y que van a declarar dentro de unas horas ante un tribunal belga por la orden europea de detención y entrega dictada contra ellos por España. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. La vista está fijada para las 2 de la tarde en la Cámara del Consejo de Bruselas, el tribunal de primera instancia belga, y los 5 acusados van a comparecer de forma conjunta ante el mismo juez, acompañados por un equipo de 11 abogados belgas. La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que sin duda se trata de un caso político y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, están muy mal formuladas. También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España, rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, cumplan con el principio de doble imposición, según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga. De cara a esa declaración, ayer la Fiscalía de Bruselas pedía a la juez Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas. Y horas después, Interior respondía al Ministerio Público belga garantizando esa seguridad. En este sentido, el Gobierno avanzaba que Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera, Madrid 7, en caso de que se declarara su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más avanzados de España, y que allí podría disponer de celda individual si la pide o compartida con alguno de sus exconsejeros. La Fiscalía también pregunta si en la prisión se respeta la Convención Europea de Derechos Humanos y las normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Dudas que despejaba más tarde el titular de Interior español, Juan Ignacio Zoido. España, afortunadamente, es un Estado de Derecho desde hace muchísimos años. La división de poderes es una auténtica realidad y nadie nos va a dar lecciones en Europa del Estado de Derecho que tenemos en España. Además, Interior recuerda en el documento que la legislación en Estremera es la misma que en las cárceles catalanas. No sabemos qué concepto tendrán en Bélgica de lo que es España. A lo mejor creen que somos un país como ellos. No, esto es un sitio serio, señorías. El líder separatista Jordi Sánchez, encarcelado desde el pasado 16 de octubre, ha anunciado que abandona la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana para sumarse a la candidatura de Juntos por Cataluña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, que va a encabezar, ya lo saben, el expresidente catalán Carles Puigdemont. María Mera, buenos días de nuevo. Buenos días. En un mensaje desde la cárcel de Soto del Real dirigido a los asociados de la Asamblea Nacional Catalana, Sánchez ha recordado que fue escogido hace 2 años y medio como presidente de la entidad soberanista, un cargo que, según los estatutos de la organización, tenía que dejar entre enero y abril del año que viene. Sin embargo, el otro Jordi, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha confirmado que no irá en ninguna lista de las elecciones catalanas porque lo ve incompatible con el papel transversal que quiere desempeñar en esa entidad soberanista. Otro candidato que se desmarca de las elecciones y que incluso ha anunciado su retirada de la política es el ex vicepresidente primero del Parlament y presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís María Corominas, que cumple así un compromiso adquirido en 2015. Protagonista también de las últimas horas, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros 7 consejeros que están encarcelados
y que han transmitido el mensaje a los catalanes de que su deseo es que en las elecciones del 21 de diciembre los catalanes salgan a ganar y a derrotar al 155. Junqueras y los exconsellers encarcelados han transmitido este mensaje a través de la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, quien ayer les visitó en ambas cárceles. En declaraciones realizadas a la salida de la prisión de Extremera, Rovira indicaba en referencia a Junqueras y a los demás consellers y conselleras que los había visto serenos. Les he visto serenos, les he visto tranquilos y muy firmes, con mucha determinación. Ellos han transmitido un mensaje a los ciudadanos de Cataluña. Les dicen que siguen fuertes, que persisten y que hay que ganar las elecciones del 21 de diciembre. Y nos han dicho también que son muy conscientes de que son la primera consecuencia de la aplicación del 155. Y de eso van también estas elecciones. Van de retirar el artículo y restaurar nuestras instituciones legítimas y democráticas de una forma democrática. Hay que recordar que Esquerra Republicana de Cataluña ha dado a conocer todos los nombres de candidatos que figurarán en sus listas electorales, encabezadas por el líder del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira, por la circunscripción de Barcelona, pero en las que también figuran todos los exconsellers republicanos del gobierno cesado e independientes, como el activista Rubén Wagenberg. Bueno, pues ya lo saben, los que están en la cárcel están serenos, ¿eh? No lo estamos tanto los demás. Los españoles que amamos a nuestra patria no estamos nada serenos, desde luego, ellos sí. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va a cerrar simbólicamente la lista de la coalición de Catalunya en Comú y Podem, encabezada por el portavoz de este partido en el Congreso, Xavier Domènech. Va a ocupar el último puesto de la candidatura, mientras que el periodista Jaume Barbera va a concurrir en el penúltimo puesto en las elecciones del 21 de diciembre. Xavier Domènech, Elisenda Lamani y la dirigente de Podem, Jessica Albiach, lideran la lista con Marta Ribas en el número 4 y el exsecretario tercero de la mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet, en el quinto puesto. Además, Colau destituyó ayer de sus cargos a los ediles del PSC y firmó el decreto para la nueva organización del equipo del gobierno local después de la ruptura del pacto entre comunes y socialistas, en el que piensa incorporar más perfiles profesionales y de prestigio. Y entre tanto, el expresidente catalán Artur Mas ha pedido una nueva prórroga al Tribunal de Cuentas porque no ha podido reunir todavía los más de 5 millones de euros, 5.200.000 de fianza que este organismo le reclama por gastar dinero público en la consulta ilegal separatista del 9N en 2014. Artur Mas ha pedido una prórroga de 7 días para poder hacer frente a este pago junto a los exconsellers que también fueron condenados por la justicia por la celebración de la consulta, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. El tribunal ya dio una prórroga a Artur Mas el pasado mes de octubre. De momento ha depositado 2.600.000 euros, 400.000 de ellos en la jornada de ayer. Ya digo que con una mica de generosidad más y algunas casillas que tenga por ahí, casas, estamos convencidos de que podrá hacer frente a ese pago. El Partido Socialista ha solicitado que comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ante la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara Baja, que se celebra, ya saben, a puerta cerrada para preservar la confidencialidad de lo allí tratado, para que informe sobre las posibles injerencias rusas en la situación en Cataluña, así como qué medidas ha puesto en marcha para poder combatirlas. Así lo avanzaba la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tras registrar la petición. Además, alertó de que esas injerencias podrían haber afectado a la seguridad no solo de España, sino de toda la Unión Europea, ya que procederían de un país tercero como Rusia. Parece que esas posibles injerencias pueden ser muy importantes para la seguridad no solamente de España, sino también de la Unión Europea. A este asunto también se refirió ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien hacía un llamamiento a la calma. Yo creo que en estas cosas hay que mantener la calma y poner siempre la responsabilidad de Estado por delante, digamos, de generar titulares alarmistas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, coincide con el PSOE en pedir explicaciones al Ejecutivo, como ya hizo en el Congreso en la sesión de control del miércoles. Ayer le pedí al Gobierno que actuara. Supongo que no lo puede contar todo, porque hay cuestiones que afectan a los servicios secretos, pero desde luego quiero saber que mi país está ocupado y preocupado de que eso no suceda en unas elecciones tan importantes. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba que su departamento va a reforzar la ciberseguridad de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
un refuerzo en todas las medidas de seguridad que en esta materia se vienen observando, no solo con motivo de la celebración de las elecciones, sino que sin duda el refuerzo se viene acometiendo desde hace tiempo, porque sin duda alguna tenemos que, por un lado, preservar nuestras infraestructuras críticas, pero al mismo tiempo tenemos también que preservar todo lo que son las empresas del sector. Un esfuerzo, dice Zoido, que se va a centrar en la protección de infraestructuras críticas. Vamos a cambiar de asunto, 8 de la mañana y 10 minutos. El Partido Popular pedía ayer, en el juicio del caso Gürtel, que el tribunal exima de responsabilidad civil a la formación, ya que no se benefició, al parecer, con dinero de la trama, como mantiene la Fiscalía, que le reclama 328.400 euros como partícipe a título lucrativo. Cuando comenzó la vista oral el 4 de octubre de 2016, el PP se escudó en sus grupos municipales para defender que nada tenía que ver en este procedimiento. En la jornada de ayer, el abogado Jesús Santos reiteró que se está acusando al Partido Popular de haberse beneficiado de unos actos electorales que no se han concretado, pues según dice, no se ha aprovechado qué actos electorales, en qué trabajos y en qué servicios, ni cuándo ni quiénes del PP se beneficiaron con fondos de los ayuntamientos de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón. El letrado afirmaba que los ayuntamientos y Francisco Correa actuaban a escondidas para el partido y que este debe ser absuelto porque los consistorios no le han reclamado nada. A su juicio, las acusaciones populares han dejado en un segundo plano la búsqueda de la verdad y su papel ha estado marcado por una clara intencionalidad política. ¿Hoy hay niebla en Madrid, Fernando? De momento no. Es mala jornada para quemar documentos. Posiblemente haya niebla en otras capitales europeas. Lo digo porque el presunto conseguidor de la trama púnica, escuchen esto porque tiene su parte humorística, si no fuese todo lamentable, claro. Hablamos de David Marjaliza, declaró ayer en el primer juicio de este caso de corrupción que el exconsejero madrileño Francisco Granados le dijo que destruyera documentos de la red tras recibir un soplo de que les estaban investigando y le instó a quemar los documentos en un día de niebla. Sí, entonces Marjaliza lo recogió todo junto con su secretaria Ana María Ramírez, con la que buscó en internet cuándo haría niebla. Fue un mes después, en la primera semana de octubre de 2014, cuando llegó ese día. Dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil. ¿Cuánto lleva usted a la incineradora? 3 carros enteros. ¿3 carros de Mercadona? Bueno, el Carrefour que está abajo. Entre los documentos quemados, Marjaliza dice que había una libreta con comisiones en B a políticos y que Granados se llevaba de su empresa dinero en bolsas a cambio de contratos. Por su parte, este aprovechó su turno de última palabra, en el que aseguró que no tenía nada que ocultar ni que destruir y acusó a David Marjaliza de mentir en sus acusaciones contra él. Es que hace un ciudadano normal ante las calumnias de un delincuente confeso que además no acredita nada de lo que dice, porque dice, no, es que no lo puedo acreditar porque lo he roto. Entonces, pues ante eso, ¿cómo se defiende uno? ¿Cómo se defiende uno ante cómo uno demuestra que no ha ocurrido algo? Pues muy difícilmente. En fin, y se apoya pues en su grupo criminal, en el señor que le lleva los cuadros a Suiza, en la señora que tiene un marido guardia civil que lleva el dinero a Suiza, pues... El juicio ha quedado visto para sentencia. La fiscal mantiene su petición de 3 años de cárcel para Granados y para los 2 guardias civiles. Considera que Granados utilizó el chivatazo para participar de manera proactiva en la destrucción de pruebas. Bueno, ya lo saben. Hasta ahora era el altillo de los suegros, ya desde hoy también la niebla. Y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que advierte de que retuitear mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenajes a los terroristas puede ser delito de enaltecimiento del terrorismo porque el tipo penal no exige que el acusado asuma como propia la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea él quien lo haya creado, sino basta con que de un modo u otro se acceda al mensaje y se le dé publicidad expandiéndolo. Así es, la sentencia del Tribunal Supremo confirma la condena a 1 año y medio de cárcel que la Audiencia Nacional ya había impuesto en diciembre del pasado año a Andeca Jurado García por publicar en Twitter un vídeo compuesto por imágenes de ETA, retuitear una foto del terrorista fallecido Josu Uribe Etxeberria Bolinaga y publicar 2 mensajes sobre este miembro de la banda terrorista. Y les hablamos también de agentes de la Policía Nacional que detuvieron ayer finalmente al autor de un atraco con rehenes. Ocurrió en una sucursal bancaria
aquí en Madrid, en el distrito de Usera, en una operación en la que no hubo heridos. El suceso se produjo a las 10 menos 10 de la mañana cuando un hombre armado entró en una oficina de Bankia situada en la calle Dolores Barranco. Allí se atrincheró con varios rehenes que fue liberando durante una hora hasta que se quedó solo con el director, al que encañonó al salir a la calle, donde tiró el arma y fue detenido. El arma utilizada era una pistola de aire comprimido pero modificada para disparar. El asaltante es un vecino del barrio de Usera de 55 años y nacionalidad española. Es vigilante de seguridad y que tiene antecedentes por robo. Me ha sorprendido que tuviera un arma, eso sí me ha sorprendido, pero no, porque él desde que murió su madre no tiene a nadie. Él tiene problemas de alcohol, no tiene mucho dinero. Hasta el lugar acudió el Grupo 12, especializado en este tipo de atracos, y el jefe del mismo estuvo negociando su entrega durante cerca de una hora. Una vez conseguido el objetivo, la calle recuperó la normalidad. Por cierto, conductores, el Ayuntamiento de la capital sigue hoy con el protocolo de medidas durante episodios de alta contaminación activado en el escenario número 1, e igual que en esta jornada, la velocidad de circulación en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad queda limitada hoy también a 70 km por hora en ambos sentidos. El consistorio madrileño ha activado este protocolo al superar las estaciones Ramón y Cajal y 4 caminos de la red de vigilancia de la calidad del aire los 180 microgramos de metros por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante 2 horas consecutivas, es decir, nivel de preaviso, y siendo la previsión meteorológica desfavorable. Por eso, hoy continúa la limitación de la velocidad de circulación a 70 km por hora en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad en ambos sentidos. Una medida que entraba en vigor a las 6 de la mañana de ayer jueves. Se recomienda el uso de transporte público y el Ayuntamiento de Madrid, recordemos, volverá a informar antes del mediodía de las medidas que se van a aplicar mañana. 8 de la mañana, 16 minutos, hacemos una pausa. A la vuelta abrimos página de información internacional. Les recuerdo que todo lo vamos a comentar y analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia con Lorenzo Abadía, Iván Vélez y Alfredo Fernández. Volvemos en 2 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el Pozo su jamón Reserva Serie Oro. Y así sale. Perfecto de sabor. Reserva Serie Oro El Pozo. Siempre sale bueno. ¿Tiene usted cláusula suelo, gastos de hipoteca multidivisa o cualquier otro problema bancario? Venga a nosotros. Yo le prometo el mejor equipo y todo mi apoyo para recuperar su dinero. Confíe en nuestra ayuda y no se deje llevar por quienes le han engañado. Muchos le dirían que sí o que ya veremos. Yo le digo que lo veo muy claro. Usted tiene derecho. Prueba también el jamón bodega del Pozo. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con la caza y la naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de caza, dirigida y producida por Vicente Amar. Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Todos los sábados en Intereconomía Televisión a partir de las 8:30 de la tarde. Ahora los sábados salimos al campo.
Buenos días, España, con Rafael Nieto. De la mañana, 20 minutos, abrimos página de información internacional. Tenemos que mirar, lógicamente, a Zimbabue. Allí el presidente Robert Mugabe, ya lo saben, 93 años tiene, se niega a dimitir de su cargo argumentando que es el único líder legítimo del gobierno pese a la presión creciente de los militares que hace ya 3 días asumieron el control del país y que le han ofrecido una salida airosa, eso sí, si renuncia al poder que ostenta desde hace 37 años. Según una fuente política citada por Reuters, que se encuentra junto a Mugabe y a su esposa Grace en la residencia presidencial de Harare, donde el aún presidente se encuentra retenido tras el golpe militar, el jefe del Estado no tiene intención de renunciar voluntariamente antes de las elecciones previstas para el año próximo. Una fuente próxima a las Fuerzas Armadas ha confirmado la negativa de Mugabe a abandonar su cargo. Dicen que se niega a dimitir y cree que trata de ganar tiempo. Sin embargo, la Sonada ha puesto de manifiesto en apenas 36 horas el colapso de las redes de seguridad, inteligencia y clientelismo que sostenían a Mugabe en el poder desde hacía décadas y que le habían convertido en el decano de los líderes políticos africanos. Mugabe, el último de los fundadores de los actuales estados africanos que continúa en el poder, todavía está considerado por muchos como un libertador, el héroe de la independencia frente a los británicos, aunque su gobierno del país le ha granjeado una imagen de déspota por su desastrosa gestión de la economía y su acusada tendencia a recurrir a la represión para perpetuarse. Entre tanto, en Venezuela, el gobierno y la oposición se van a reunir en Santo Domingo el 1 y el 2 de diciembre próximos, según informaba la Cancillería dominicana. En el encuentro van a participar los países acompañantes del proceso, representados por sus cancilleres, según señalaba el Departamento Dominicano en un comunicado. Y ha anunciado que tendrá lugar en Santo Domingo una reunión preparatoria de los aspectos metodológicos y técnicos de la cita de diciembre. En la reunión que se va a celebrar a puerta cerrada participarán representantes del Gobierno y de la oposición de Venezuela, así como el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller dominicano Miguel Vargas. En un comunicado, la Cancillería ha indicado que espera que la comunidad internacional apoye ese proceso y las partes tengan la mejor disposición en beneficio de la democracia y del pueblo de Venezuela. Mientras tanto, la exfiscal de ese país, Luisa Ortega, ha denunciado al presidente Maduro y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Además, ha dicho que su gobierno llevó a cabo en los últimos 2 años un plan de limpieza social. A su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional de La Haya, Ortega ha acusado a Maduro de haber cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. La exfiscal ha dicho que entre las pruebas entregadas hay reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas a víctimas. Ortega ha explicado ante un grupo de medios internacionales que ha cedido a la Fiscalía de la Corte más de 1.000 elementos probatorios. Según dijo Ortega, entre enero de 2015 y junio de este año, el número de muertos llegaría a las 8.000 personas y las detenciones arbitrarias a las 17.000. El pasado mes de agosto, la exfiscal general, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el gobierno chavista, afirmó tener pruebas de un caso de corrupción en el que Nicolás Maduro desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo. Se está hablando también mucho de los ciudadanos de Cuba que son considerados críticos con la vida en el país y que sufren acoso en el empleo y pueden llegar a perder su trabajo, ya que las autoridades cubanas, autoridades comunistas, utilizan su control sobre el mercado laboral como una herramienta continua de represión. Así lo denuncia en un informe Amnistía Internacional. Sí, el informe recoge decenas de testimonios de cubanos que describen el uso arbitrario durante décadas de las leyes penales y otras prácticas ilegales, incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector del empleo por cuenta propia. El gobierno cubano es el principal empleador del país, ya que el 72% de los trabajadores están empleados en el sector público y también controla el sector privado pequeño y emergente, pero sumamente regulado. Los testimonios recogidos de personas procedentes de todos los sectores sociales demuestran que el Estado utiliza su control como el mayor empleador del país y como regulador del sector privado para silenciar incluso las críticas más sutiles. Pues esto es el comunismo. Y verdaderamente aterra
que haya partidos políticos, incluso aquí en España, que defiendan estas ideas absolutamente liberticidas y terribles. Rusia ha vetado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la continuidad del grupo de expertos internacionales que investiga el uso de armas químicas en Siria. El no de Rusia, que critica los métodos de la investigación después de que ésta responsabilizase al régimen sirio de varios ataques con armamento prohibido, ha frenado un texto impulsado por Estados Unidos. La resolución buscaba prorrogar por un año el mandato de los expertos, que vence esta medianoche, y ha recibido 11 votos favorables, 2 abstenciones de China y de Egipto y 2 votos en contra, los de Rusia y Bolivia. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha denunciado inmediatamente después del voto que es una vergüenza que Rusia se haya destapado como un gobierno cuya lealtad es con el régimen sirio y no con la verdad o la protección de civiles inocentes. Un par de asuntos más, uno de la crónica internacional y otro de la economía. En internacional, en Mali, según datos de UNICEF, casi la mitad de los niños trabajan. Existen muchas diferencias de género y también por zonas geográficas. Así es, en general las niñas lo tienen más difícil. Desde muy jóvenes se dedican junto a sus madres a las labores domésticas que compatibilizan con la escuela hasta que se les hace imposible. Otro factor de abandono escolar en las féminas es el matrimonio infantil, que en Mali tiene una prevalencia del 49%. La pobreza es el problema de fondo en uno de los países más depauperados del mundo. Mali ocupa el puesto 176 de 188 en el índice de desarrollo humano, un lugar donde alrededor de la mitad de la población vive con menos de €1 al día. Los ataques de grupos islamistas y otros grupos armados están generando una inestabilidad y una inseguridad que han obligado al cierre de 500 escuelas, afectando a 150.000 niños en las regiones de Tombuctú, Kidal o Mopti. ¿Y qué va a pasar, Fernando, con las transferencias bancarias de hasta 15.000 euros entre países de la Unión Europea? Pues que se van a hacer de forma inmediata, desde el próximo martes, en aplicación de un nuevo esquema europeo de pagos. Ese servicio puede ser gratuito, aunque las entidades podrán aplicar comisiones al cliente. Hasta ahora este tipo de transferencia, recordemos, podía retrasarse hasta 4 días. El nuevo esquema permite que las entidades adheridas, entre ellas la mayoría de bancos españoles, puedan realizar transferencias en cuestión de segundos a nivel europeo por un importe máximo de esa cifra, 15.000 euros, y siempre que se hagan con el IBAN, el número de identificación, el número de cuenta. Bueno, pues 8:27, hasta aquí la información, una pausa y arranca la tertulia. Ya saben, con Lorenzo Abadía, Iván Vélez y Alfredo Fernández. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho. Y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo. El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA. Laboratorios Anroch Pharma.
Consultas 91 499 1531. No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Ocho de la mañana, 31 minutos, ya estamos en el tiempo de opinión y de análisis en la tertulia. Los viernes normalmente suele estar por aquí el compañero Rafa Núñez Huesca, pero hoy no, hoy se nos ha caído, otras obligaciones le impiden estar con nosotros. Sí están Lorenzo Abadía. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Iván Vélez, buenos días. Buenos días. También un fijo de los viernes, Iván. Pues sí, ya llevo tiempo. Y Alfredo Fernández, abogado que suele venir normalmente el lunes o martes. Hoy está con nosotros. Alfredo, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenos días, encantado de estar. Gracias a los tres. ¿Mañana fría en Madrid o no? No. ¿No os parece fría? Una mañana estupenda. Bueno, pues no hace frío. Tipo de Huesca, ¿puede decir eso? Yo he oído en la radio que estábamos a 2-3 grados, en otros lugares hasta menos una mañana 4. Fría, eso sí, cuando venía para acá, que era más bien la madrugada, más que la mañana. Ahora no sé si ha subido. ¿Alfredo? Ha subido la temperatura un poquito. Que normalmente está en Valladolid, a ti el frío no te va a asustar. Esto no asusta, ¿no? Efectivamente. Oye, yo soy de Huesca y a mí el frío me asusta siempre. Y en cambio no me asusta el calor nunca. Yo viviría a 30 grados... Bueno, como temperatura media. Habéis citado 3 ciudades donde se puede decir que se inventó el frío. Faltaría Burgos. Sí. Y Teruel. Y Teruel tampoco se olvide. Teruel, pero sí, hace rasca. Por nuestras tierras hace rasca, ¿qué decimos? ¿No? Efectivamente. Bueno, pues no sé si tendrá frío o calor o todo lo contrario el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que junto con los 4 exconsejeros que le acompañan en Bruselas van a declarar hoy ante un tribunal belga por la orden europea de detención y entrega dictada contra ellos por España. No sabemos si será el último episodio ya reseñable de este siniestro personaje o seguirá todavía dando que hablar. La vista está fijada en principio para las 2 de la tarde en la Cámara del Consejo de Bruselas y los 5 acusados van a comparecer conjuntamente ante el mismo juez acompañados por un equipo de 11 abogados belgas. Su defensa, la de Puigdemont, compuesta por un abogado y que defiende también a otras personas, va a sostener ante el juez que sin duda se trata de un caso político y que las euroórdenes firmadas por la jueza Carmen Lamela están muy mal formuladas según fuentes cercanas. Es decir, lo van a plantear como un juicio de presos políticos y no de golpistas que han subvertido el orden constitucional. Y además como... por lo que yo he ido leyendo, también como una cuestión de derechos humanos, porque están preguntando por las condiciones de las cárceles, higiene, salubridad, tratamiento de los presos, etcétera, etcétera. Ayer la Fiscalía de Bruselas pedía a la juez Lamela información sobre el estado de nuestras cárceles. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, como tiene que ver con esto, al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido, hablando en concreto de este asunto. España, afortunadamente, es un Estado de Derecho desde hace muchísimos años. La división de poderes es una auténtica realidad y nadie nos va a dar lecciones en Europa del Estado de Derecho que tenemos en España.
Bueno, pues España explicándole a Bélgica que somos un Estado de Derecho. A lo mejor lo que no son ellos, no sé. Además, Bélgica, ¿verdad? Que es un país en donde sí, que refleja, yo creo, la mayoría de las contradicciones en las que pues incurre Europa. Para empezar, es un Estado casi semifallido, en donde deberíamos fijarnos, pero no por lo bien que funciona la justicia y cómo al final camuflan a los delincuentes de todo tipo, especialmente terroristas, etcétera, etcétera, cómo han podido amalgamar en barrios como Molenbeek, etcétera, al final a lo más granado del yihadismo, sino que además refleja perfectamente lo que ocurre con un país cuando, primero, a través de una serie o por medio de una serie de reivindicaciones, se crean unas leyes lingüísticas que con el paso del tiempo, pues para dar pie y satisfacer a las reivindicaciones, al final nacionalistas, no son lingüísticas sino nacionalistas de dos o varias comunidades, son insuficientes. Cómo a través de ellas se llega al federalismo para solucionar, se diría hoy, para dar cabida a las distintas sensibilidades de las también distintas comunidades nacionales, y al final cómo ese federalismo pues se agota en sí mismo, no ha solucionado los problemas, y a donde lleva, parece ser, será a una confederación que será la antesala de la extinción. Es decir, que poner a Bélgica como ejemplo de algo, a mí se me antoja realmente complicado. Iván y Alfredo. Sí, y además, pues por seguir un poco en la senda abierta por Lorenzo, además en Bélgica se ve claramente ese desplazamiento desde lo racial a lo cultural. Estoy pensando en esas famosas fotos de los negros en zoológicos y del Congo y todos esos intereses tan oscuros, y no voy con segundas intenciones, por supuesto, y claro, se ve perfectamente ese tránsito que en España no, por supuesto, no ha llegado a esos niveles, aunque no olvidemos que el catalanismo tuvo unos componentes racistas clarísimos, aunque quieran ocultarlos. Eso, el que quiera que se lea los 2 volúmenes de La raza catalana de Paco Caja, y efectivamente el recorrido es parecido, y lo que hay que ver es que la estación término de ese viaje, que ya se ha visto cómo es en Bélgica, no nos conviene en absoluto. Esperemos además que este sujeto, este traidor a España llamado Puigdemont, pues pague por sus delitos. Claro, un caso político, casos políticos es no decir nada en muchos casos, en muchas ocasiones. Me estoy acordando, por ejemplo, de cuando decía Pablo Iglesias Turrión que los etarras tenían un trasfondo político. Claro, pues tendrán un trasfondo político, pero hay delitos de por medio y hay unos objetivos que en absoluto compartimos el resto de españoles. Como letrado. Pues mira, como letrado son 2 cuestiones las que más llaman la atención. Llama la atención primero la pregunta que realiza Bélgica, y llama la atención la respuesta que da España, porque yo creo que es tan simple como precisamente hay 2 instituciones mundiales y europeas que tienen sede en Bruselas, que es la Unión Europea y la propia OTAN. Para pertenecer España a ambas organizaciones ha tenido que firmar una serie de tratados con una serie de compromisos que garantiza el cumplimiento de respeto a los derechos humanos, etcétera. Con lo cual, la mera pertenencia a la Unión Europea es respuesta suficiente como decir, mira, esta pregunta está absolutamente fuera de lugar. No sé exactamente cómo harán, por lo que decían, sí que van a responder la pregunta. Yo es que como la pregunta la veo ofensiva, creo que no se debería ni responder. Pero sí es cierto que aquí el problema que vemos en la Unión Europea es que tiene el mismo problema que España respecto a lo que es la identidad. Es decir, si España tuviera un problema con Canadá o con Japón, con pescadores y no sé qué, pues todos los Estados miembros de la Unión Europea serían hooligans de España, porque ahí sí sacarían la bandera, la estelada azul, para defender lo que sí interpretan que es un conflicto entre un país miembro de la Unión Europea y un país del resto del mundo. Quizás es el único momento en el que estamos unidos. Luego las rivalidades internas hace que pues vemos tradicionalmente esa separación entre los países del norte y los países del sur, entre los países más ricos y los países más pobres, entre los que están más próximos a Alemania y los que están más próximos a Reino Unido o a Francia. Entonces, al final pasa un poco como en España, ¿no? Que cuando juega la selección española, creo que es lo único lo que une. Más o menos nos une, y bueno, pues jugamos bien al fútbol y ganamos hasta un mundial o una Eurocopa. Pero al día siguiente, cuando la cuestión ya es interna, cada cual tira por su comunidad autónoma, cada cual tira por su
su bolsillo, sus intereses, sus territorios. Y yo creo que es un buen momento para que Rajoy, que no lo va a hacer porque evidentemente si pasará algo a la historia es por su tranquilidad a la hora de abordar cualquier tipo de problema, es que ni siquiera se va a aprovechar esto para abordar un problema interno que hay en la Unión Europea, que es si el problema del nacionalismo afecta a España, los demás quieren pasar de puntillas y probablemente si hubiese un problema en Baviera o hubiese un problema con los corsos, pues España también pasaría de puntillas. Es decir, que es que al final es una cuestión que hay un criterio que no es claro, que no es que no está definido, que no está definido y que al final pues genera los problemas que está generando, porque yo que he seguido especialmente en la prensa extranjera el conflicto, la mayoría de dirigentes han jugado una gran ambigüedad. Claro, sin duda. Que es lo que caracteriza a la Unión Europea. Lo que además nos viene a un poco en la línea que terminaba Alfredo, aunque se estaba refiriendo más a la Unión Europea que a España, pero pues no conviene, yo creo que seguirla en el sentido de que son tiempos de tanta zozobra que con mucha inteligencia política se habrían podido utilizar para reformar las cosas, ¿no? Es decir, aprovechemos un momento de crisis, como tantas veces ha ocurrido, no para caer todavía más y más hondo, sino para, bueno, agitar las conciencias, como se han agitado, por cierto, o autoagitado por parte de la sociedad civil española, para modificar las cuestiones. Y bueno, hemos tenido, creo yo, una ocasión que nos la han pintado calva y, sin embargo, precisamente por lo que estamos comentando, a mí me da la impresión de que la vamos a dejar pasar prácticamente sin solucionar las cuestiones, ¿no? En relación con esto último, yo creo que lo que se va a poner, nunca mejor dicho, en tela de juicio es la propia euroorden. Es decir, aquí vamos a ver si aquello para lo que fue creada esta ley, por cierto, a instancia española del gobierno de Aznar, pues tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, si en 60 días no hay una extradición, es que esta euroorden no vale absolutamente para nada. Y habrá que tenerlo en cuenta precisamente o para reformar de nuevo las instituciones europeas o para actuar en consecuencia la próxima vez que nos toque a nosotros. Que, por cierto, es lo que parece ser que está haciendo Putin. Pongamos también esto aquí en el debate, por si alguien lo quiere recoger, en relación con la cuestión de Kosovo y alguna más. Es decir... Bueno, el tema catalán, yo insisto, espero que esta sea una de las últimas escenas de la actualidad donde aparezca este siniestro personaje y que a partir de ahora vaya quedando en el sitio que le corresponde, que es o la cárcel o el olvido, o si son posibles las dos cosas. El tema catalán ahora mismo está centrado, lógicamente, en las elecciones. Y en las elecciones, pues, hay dos grandes bloques. Los que pensamos que es una absoluta vergüenza que unos golpistas puedan seguir presentándose a unos comicios, y entonces somos tachados de fascistas y de antidemócratas, y todos los demás, que son, por supuesto, la inmensa mayoría de la clase política y derivados, que creen que sí, que no tiene nada que ver, que los que han delinquido son personas, pero que los partidos y las ideas no se pueden criminalizar y, por tanto, tienen todo el derecho a estar en unas elecciones, aunque sus ideas y sus partidos vayan directamente en contra del orden constitucional. Es la hipocresía en la que nos movemos. En ese contexto, el líder separatista Jordi Sánchez, encarcelado desde el pasado 16 de octubre, ya ha anunciado que abandona la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, organización inflada con dinero público, por supuesto, y se suma a la candidatura de Juntos por Cataluña para las elecciones del 21 de diciembre, que va a encabezar ese siniestro personaje del que antes les hablaba, Carles Puigdemont. O sea, que deja, digamos, el golpismo civil para pasar al golpismo político. Sí, una huida hacia adelante, pero bueno, como aquí hay un hombre de la toga, pues yo simplemente voy a decir que en principio esta gente está en prisión preventiva, no están condenados. Quizás eso sea lo que les permita presentarse a las elecciones. Claro, aquí lo mismo que decía Lorenzo antes con respecto al euroorden, que en realidad pues exhibe las vergüenzas, digamos, de una unión que es tal, pero deja de serlo en algunos casos, pues es que España es un país completamente anómalo en este sentido, permitiendo, yo lo he dicho ya hasta la saciedad, pero vamos, no me voy a cansar de decirlo porque creo que a abundar en esta vía, que una sociedad política permita operar a sus enemigos declarados y confesos en la legalidad,
es decir, que cultive sus propias patologías y enfermedades, las que les pueden llevar a la muerte, por utilizar la metáfora médica o biológica, que es muy clásica en política, pues es verdaderamente suicida. Entonces, lo que habría que plantearse, si hubiera partidos que en realidad tuvieran un carácter nacional, relacionado no solamente con la implantación en todo el territorio, sino con el objetivo de que la nación persista y sobreviva, pues debería procederse a la ilegalización de estas facciones. Por otro lado, y para terminar, aquí lo están pintando como que están ilegalizando ideas o ilegalizando o condenando ideologías. No, mentira, no, porque si nos creemos las encuestas y hay en Cataluña 2 millones de personas catalanizadas y fanatizadas contra España buscando una nación independiente, esas 2 millones de personas no están en la cárcel ahora mismo, o sea, siguen pensando en sus hogares o donde estén ahora mismo, pues que España es un yugo que oprime a la nación catalana, y eso no les conduce a la cárcel, lo que le conducen son los hechos. No sé si estoy equivocado. Sí. Hay yo creo que aquí dos matices que son bastante relevantes a la hora de no confundir, porque sí que es cierto que el exceso de información hace que se mezclen muchos conceptos. Antes de que aclares, Alfredo, permíteme que aclare yo que soy consciente de que están en prisión preventiva, ¿eh? No estoy engañado, ya sé que no hay una condena en firme. Ahora, que son golpistas, Eso sin porque duda, lo declaran ellos. Eso sin duda. Aunque no sean convictos. Son confesos. Yo parto de una premisa que yo debo ser coherente con lo que creo, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que no siendo un delito de violencia física, violación, robo con fuerza, es decir, no siendo algo que se emplee la fuerza, yo la prisión preventiva estoy en contra. O sea, con carácter general creo que nadie debe ir a la cárcel hasta que no tenga una condena, y lo que es más grave, generamos un problema de arbitrariedad. Es decir, en unos casos sí, en otros casos no. Puyol está en la calle, Urdangarín todavía no ha ido nunca a prisión. Claro. Entonces, al generar arbitrariedad significa que tiene que venir muy bien motivado, pero claro, por muy bien motivado que esté algo, siempre genera la duda de por qué en un caso lo haces o por qué en otro caso no. El ejemplo más claro lo hemos visto incluso en el mismo momento y en los mismos hechos, como el Tribunal Supremo ha tratado de manera diferente, a pesar de que, periodísticamente se ha vendido mucho la cosa de que, se han retractado, de que no comparten. Bueno, eso da igual, el delito se ha cometido. O sea, se puede retractar todo lo que tú quieras, pero las consecuencias deben ser las mismas. Sin embargo, la Audiencia Nacional sí optó por prisión, el Tribunal Supremo no. Yo creo que el matiz aquí, que es lo que yo veo que es más relevante, es dejar bien claro que no debe, yo creo, ahí entra ya una connotación no solo jurídica, sino ideológica liberal, ¿no? Creo que no debemos entrar en el error de hablar de ilegalización de partidos políticos que quieren la independencia. Discrepo frontalmente. Ahora sí que incluso aunque quieran destruir el Estado. Precisamente, es que hay una sentencia que desde mi punto de vista es ejemplar, porque era una época en que los jueces del Supremo eran gente brillante, no como ahora que son pues gente puestas al dedo, que fue en el inicio de nuestra democracia en relación a los partidos falangistas. Pues yo creo que fue la sentencia debe ser del año 81 aproximadamente. Ya explicaba un poco esa sentencia. Lo que explicaba es el por qué partidos que iban contra la democracia, o sea, partidos que incluso que apoyan incluso el totalitarismo, sí estaban permitidos en democracia. Y lo que decía es que precisamente la diferencia matiz es que cualquier idea en democracia puede ser defendida, incluso una idea que vaya contra la propia democracia. Lo que no está permitido son las acciones. Pero es que tú no puedes hacer una acción contra la democracia, pero sí puedes tener una idea contra la democracia. Pero bueno, por alusiones me siento, aludido. Es que no estamos yendo contra la democracia. Yo no hablo de democracia, ni de plutocracia, ni de aristocracia. Hablo de la nación, de la existencia de la nación. Claro. Y esa nación no puede destruirse. Sí puede destruirse en el mundo real, pero no podemos permitirlo, fomentarlo, financiarlo. Estamos hablando, Alfredo, de los que los que defendemos la patria por encima de la democracia. La patria, como decía, que me viene muy al pelo, porque ayer precisamente lo estaba leyendo por otros motivos, como decía en 1490 Alfonso de Palencia, es lo más durable que hay. Es decir, hay una connotación histórica que unos señoritos de Valladolid, de Cuenca, de Ávila o de Barcelona no pueden permitirse el lujo y la
altanería de intentar, dentro de la legalidad, por supuesto, si lo haces como un golpe subterráneo en oscuras y lóbregas estancias, pues estupendamente bien, y si lo consigues, aleluya, ¿no? Pero es que lo que no puede ser es que una sociedad, y la democracia aquí sobra por completo, porque España no es ni una democracia, ni una aristocracia, ni una dictadura, es una nación política con siglos de historia, se la carguen unos señoritos de Barcelona, en este caso. Claro, por supuesto. Claro, es que es una cuestión de democracia. Es que hay una cuestión de base, que es que lo comentábamos el viernes pasado. Y yo desde entonces, he intentado repasar una serie de cuestiones por tenerlas un poco más presentes. Aunque las tenías bastante presentes, pero las has querido reforzar. En realidad no me han servido más que para consolidar lo que dijimos. No he cambiado, pero bueno, quería tener una base. Sí que es verdad, ahora comento, que yo diferencio entre lo que es la subjetividad y la objetividad. Ahora lo digo. Previo a esto, yo estoy completamente de acuerdo con Iván, que la democracia al final no deja de ser un pacto sobre las reglas de juego establecido por una nación que se constituye en ese momento en una nación democrática. Claro. No en nación, sino en exactamente una forma. Sobre las reglas de juego se puede opinar, por decirlo así, y se pueden modificar y por lo tanto podrán ser legítimas o ilegítimas, y todos los españoles ahora quisiéramos tener otro Franco. Claro. Bueno, pues a lo mejor tendría sentido. Cuidado, que está el derecho natural por el medio y los derechos fundamentales, pero por no entrar ya en disquisiciones mucho más profundas, que no tendríamos tiempo, podríamos dejarlo allí. Sin embargo, un proyecto encaminado a modificar unas reglas para destruir una nación que ha servido de base para crear esas reglas, no tiene sentido jurídico. No tiene sentido jurídico, porque la Constitución y las reglas de juego están cimentadas sobre una cosa que es previa, que es prepolítica, por decirlo así, o que constituye la política. Digamos, es el primer embrión, porque prepolítico es quizá demasiado, tendríamos que ir a la base liberal del bandas y jefaturas o del contrato social, no, en el que yo no creo. Eso no se lo creen nada más que los niños. Claro, por lo tanto, digamos que es la base, el embrión, el átomo, el núcleo duro del átomo de lo que sería el concepto del lo, no de la, sino del lo político, como decía, como explicaba también Freund, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no es posible, no es posible. Ahora bien, entramos en lo que sería la subjetividad y la objetividad. Hay quienes piensan que, bueno, pues que todo el mundo tiene derecho, aludiendo a los principios de la libertad de expresión, a decir lo que quieras, y en tanto en cuanto, como decía Alfredo, no lo confrontes con hechos, claro. pues no lo podrías penar. Cuidado, que un programa político es algo ya más que una opinión. Sin duda. Es un contrato, claro, con unos hipotéticos electores, en donde tú te estás ya comprometiendo a acometer una serie de acciones. Estás anunciando lo que vas a hacer. Luego ya estarías como mínimo en un delito de intenciones, claro, que habría que ver si la sedición, que lo es un delito de intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ahora bien, ya voy al objetivo. Yo todavía no tengo claro que del todo que es más, es decir, si lo inconstitucional con la Constitución del 78 es, sin cambiarla, no permitir o prohibir estos partidos, o prohibirlos en el sentido de que si tú lees bien la Constitución y sobre todo los preámbulos fundamentales que dan pie a, hablo del artículo 2 fundamentalmente, te das cuenta de que todo lo que vaya contra el artículo 2 de la Constitución, que es la indivisibilidad en todo término absoluta de la nación española, pues cualquier proyecto que vaya en aras y que opere en aras a violar ese precepto, sin tocar nada y sin hacer ninguna ley, ya es constitucional, ya es anticonstitucional. Es decir, que casi cualquier ciudadano, aludiendo a los derechos fundamentales, a sus derechos fundamentales o a sus derechos constitucionales, no me refiero al amparo, sino directamente a través del amparo podrías declarar una inconstitucionalidad. No tienes que ser ni siquiera un organismo público que podrías ir a los preceptos de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar a Alfredo y luego hacemos una pausa. Pues un poco respecto al tema constitucional,
yo soy un gran defensor de la Constitución española a pesar de su tremenda imperfección. Yo también. Efectivamente, o sea, me quedo con lo segundo. Es curioso que efectivamente tiene un artículo como el artículo 2 que es tremendamente contundente, pero tiene otros artículos que habla de que España está formada por regiones y nacionalidades, exacto, con lo cual yo entiendo que cada cual se agarra a lo que quiere. Es decir, cuando los catalanes... Pero una región no divide la nación. Estoy hablando constitucionalmente hablando. Cuando un catalán está diciendo que ellos son una nación, ellos tienen un artículo de la Constitución al que se pueden agarrar que dice, la propia Constitución española dice que España está formada por nacionalidades. Por eso con eso no estoy diciendo... Una nacionalidad no es una nación. Con eso... Bueno, sí, pero se agarran. No voy a entrar en el debate semántico. Yo digo que me agarro. Se agarran a eso. Ambigüedad es un lío, sí. La flexibilidad de la Constitución luego hace que nosotros, perdón, la flexibilidad que han querido dar a la Constitución los políticos hace que tengamos un punto débil, que es el considerar que es una norma rígida. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, de las competencias de la propia Constitución habla de las competencias exclusivas del Estado, como por ejemplo es la agencia tributaria, todos sabemos que las comunidades autónomas tienen delegadas parte de las competencias tributarias, ya no solamente del cobro de impuestos, sino de la propia gestión del mismo, como es el impuesto de sociedades, etcétera. Es decir, se está incumpliendo la Constitución respecto a lo que pone. Pone claramente, es competencia exclusiva del Estado. Pues no es exclusiva, y el mandato es compartida. También Después luego se ha dicho, se ha matizado que bueno, la jurisprudencia lo que ha matizado es que bueno, que lo que quiere decir es que es exclusiva, pero que entonces en esa exclusividad tú lo haces como buenamente quieres y demás. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que es imposible la reforma constitucional porque no va a haber los consensos que hubo en el año 78, por tanto es imposible reformarla, y lo que tendremos que hacer es tratar de reorganizar el Estado con la Constitución que ya tenemos. ¿Tiene cabido ahí el derecho a decidir? ¿Tiene ahí cabida el derecho a romper España? No hay cabida. Por tanto, el principal debate está absolutamente claro. O sea, quiero decir, respecto a la Constitución actual, no existe cabida para el independentismo. Hay que parar aquí porque tenemos que hacer una pausa, Alfredo. Perfecto. Publicidad, cogemos los cafés y retomamos justo en ese punto, si te parece. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales. Elijo ponerme gafas. Elijo ponerme guantes. Elijo ponerme el arnés. 20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. En Sales Systems ofrecemos soluciones en servicios de consultoría y mantenimiento informático a empresas en la Comunidad de Madrid. Soporte remoto y asistencial, sin límite de tiempo y asistencia técnica urgente en menos de 4 horas. Entra en adiosamisproblemasinformáticos.com o llama al teléfono 91 533 4409. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 6947. 91 032 6947. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos, a partir de las 11 de la noche. Sigue la emisión online de Radio Inter donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y podrás seguir toda nuestra programación en directo siempre y donde quieras. Radio Inter, la radio donde lo más interesante está interconectado. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.
Son casi las 9 en punto de la mañana. No vamos a decir la última frase que ha pronunciado fuera de micrófono Lorenzo Abadía sobre tema futbolístico, pero sí, ya con los cafés en la mesa, retomamos la senda que había abierto Alfredo Fernández. Sí, y es por completar el tema del tejido constitucional. Como no hay opción de reformar la Constitución, o sea, como va a ser inviable... Yo creo que Rajoy ha sido inteligente permitiendo que haya esta comisión, porque dice, bueno, pues hacer una comisión, discutís y llegaréis a la conclusión que no se puede reformar. A la napoleónica, ¿no? Entonces, el complemento constitucional ahora mismo es la delegación supranacional que se ha hecho en la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que el debate, aprovechando que además se pide mediación y estas cosas, puede ser la manera de determinar cómo es el derecho a decidir famoso, el derecho a la manera el encaje legal europeo del derecho a la autodeterminación, sobre todo porque es la manera de que al igual que sucede con la reforma constitucional, tampoco puede haber un acuerdo. Es decir, ya no es el Estado español opresor el que está yendo contra Cataluña, es la propia Unión Europea que va a regular exactamente cómo funciona en cualquier país de la Unión Europea el derecho a autodeterminación. Claro, lo que va a suceder es que, al igual que en el debate constitucional español, en el propio texto de la Unión Europea tampoco se contempla el derecho. No, pero es que la Unión Europea no tiene soberanía. Ahí, eso mismo iba a decir yo. Es una cuestión. Es que España es España. La Unión Europea es un acuerdo entre naciones. Bueno, tenemos una parte de la soberanía cedida yo a la Unión Europea. conozco muchos entusiastas. Hay que ceder toneladas, decía el verborreico ministro de Exteriores antiguo que teníamos, Margallo, ¿no? Había que ceder toneladas. Pues no hay que ceder ninguna tonelada ni ningún gramo, caballero. En puridad no tenemos nada de la soberanía cedida. Claro, nada, en la realidad. En la realidad. Sí, en la realidad. O sea, tenemos casi toda. No. La moneda, nuestros tipos de intereses, nuestras fronteras. Bueno, vamos a ver. Si eso es nada, las fronteras ya veremos cómo evolucionan. Vamos a ver, vamos a coger al primer autor de la soberanía, que es Bodino. ¿De qué parte? De que es absolutamente indivisible. La soberanía está en un sitio o en otro. Claro, no está en 2, en 2,3, 4,7. No, es una. Hay una soberanía. Si hoy, porque a los españoles nos da la gana, le decimos a Europa, hasta luego Lucas, en honor al fallecido Chiquito, hasta luego Lucas, nos quedamos, como ha hecho Inglaterra, Reino Unido, nos largamos de aquí, no sé cuánto nos costará, vía pleitos, etcétera, etcétera, volvemos a la peseta y aquí no vuelve a entrar un europeo porque no nos da la gana por los Pirineos. Eso cuesta 10 minutos y muchos euros, pero 10 minutos. Es decir, la soberanía está donde está. Claro. De tal manera que tampoco es divisible dentro de una nación. Y nosotros lo que hemos cedido a Europa hasta ahora no ha sido la soberanía. Hemos cedido competencias. Que siempre, de momento, siempre podremos recuperar. Otra cosa es que en un momento determinado exista un proyecto federal de Unión Europea final, en donde la soberanía la podríamos ceder. En ese momento la cederíamos entera. Es decir, en el momento que hubiese un gobierno elegido de verdad por los europeos, que ya dominase a todos los europeos, que estableciese todo su dominio sobre los europeos, en ese momento, con lo fundamental, con fuerzas de seguridad europeas, con ejército europeo, etcétera, etcétera, habríamos cedido la soberanía, yo diría que para siempre, salvo una guerra civil, o sea, una guerra de secesión o lo que fuera, ¿no? Yo vuelvo a la primera parte, a la que decía Iván. No, a nosotros no nos tiene que decir Europa lo que es el derecho de autodeterminación. Claro que no. Que está con nosotros, me alegro. Pero de momento lo que yo estoy viendo en la prensa internacional, y ahí estoy contigo, es que no han sido ambiguos. Pero hay una cosa que para mí ha quedado clara, y es que el día que los catalanes, que ese es el proyecto a 10 años vista que se está en este momento dibujando, en vez de ser el 50%, sean dos terceras partes, no Europa, el mundo va a estar con ellos, claro, por ese porque la democracia lo es todo. Mal concebido derecho de autodeterminación de los pueblos en función de una serie de criterios subjetivos que no hay subjetividad ninguna. Lo que plantea Pablo Iglesias ayer mismo, presentando su libro, una cuestión de voluntades, cosa que es, bueno, ya el eso es colmo, una aberración. Eso es una aberración política, porque claro, eso nos llevaría, como diría cualquier periodista cursi, al Valle de Arán, escenarios y al Valle de Arán, terribles, ¿no? Sí. A unos escenarios terribles. A lo que pide el Valle de Arán. Claro, el plebiscito cotidiano, a lo que pide el Valle de Arán.
Y bueno, la catástrofe total. Y yo, claro, la verdad es que estoy tan de acuerdo con, que no con Lorenzo, que vamos a aportar. tener que turnarnos los viernes. Sí, Rafa, hay eso que discutir. Bueno, lo veremos. Habrá que hay que mirar. agitar un poco, que venga el jueves, por hay favor. que agitar un poco la víspera, Que yo no estoy. No, pero vamos a ver. De todas maneras, no se puede tener la soberanía y no tenerla. O sea, no se puede ceder un trocito. Es la famosa analogía con el embarazo. O se está embarazado o no se está. O se tiene soberanía o no se tiene. España tiene soberanía. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Definiéndola como el monopolio de la violencia legítima, según Max Weber. Por supuesto, sí. Y la violencia No, hay que según poner... nosotros, Max Weber. No, y hay que ponerla sobre la mesa. La violencia está implícita en toda la sociedad y el que no vea esto está pues en unos niveles de idealismo que le impedirán conectar con... Casi no lo quiere Pasa que a ver. veces se confunde y se utiliza la palabra soberanía claro. como un poco lo que es el poder, porque una parte del poder hemos cedido, vamos a ver, de competencias que conllevan poder, sí, pero en el momento que las competencias que tú has cedido las has cedido con posibilidad de reversión, Claro, en realidad el poder tuyas. lo estás conservando. No, y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo y lo deseo además, que fracase rotundamente esta comisión. Porque es absurda, completamente es absurda. Porque además, ¿cuáles son los objetivos? ¿En qué se beneficia la nación española en seguir diferenciando entre españoles? Si es todo lo contrario. Ahora bien, y ahora sí que acabo de verdad, esto es una crisis, se ha dicho al principio. Y las crisis también son oportunidades. Sí. Es decir, que planteada sobre la mesa por una serie de partidos políticos, de esta partitocracia que nos oprime, esta es la que nos oprime, la que desconecta por completo de muchos de los intereses españoles, y lo demuestran las encuestas, puesta sobre la mesa la reforma constitucional, que habría que votar todos, entiendo, no creo que la vayan a tomar en otra lóbrega estancia. Se puede decir, como se puede citar a Pedro Sánchez en este caso, no es no. Y entonces surgirán otros partidos y otras posibilidades de carácter más nacionalizador, que es en las posiciones en las que yo me muevo. No tengo rubor en exponerlas. Alfredo. Sí, a ver, que España no tiene soberanía es una cuestión sobre la que no discuto. Os puede parecer idealista mi posición, a mí me parece la vuestra. No tenemos soberanía, puesto que los presupuestos generales del Estado tienen que cumplir una serie de premisas porque que la Unión gana. Europea nos impone. Porque nos da la gana. Bien, pero perdona, luego en 10 minutos estoy de acuerdo, podemos irnos de la Unión Europea. En 10 minutos Cataluña es independiente. No. Sí, si Cataluña el día que declara la independencia, todos los estados de la Unión Europea y Estados Unidos y Israel y una serie de países dicen y reconocen la independencia de Cataluña, Cataluña es independiente. Y estando en Europa también. No. Puede haber una guerra, puede haber una guerra, evidentemente. Puede haber una respuesta por nuestra parte. La ganaríamos. Estar en Europa tampoco te garantiza que mañana digan los alemanes o los franceses, porque precisamente tienen soberanía, que sí reconocen la de Cataluña. Estamos hablando de dos cuestiones. Estamos hablando de dos cuestiones distintas. No confundo. Sí, porque soberanía es que tú tienes capacidad de decisión, por ejemplo, de cuáles son los tipos de intereses que hay en tu país. No tenemos esa capacidad. Soberanía es que tú soberanía. Está relacionado con el territorio. No, todos los ayuntamientos son soberanos porque pueden poner impuestos locales. No, eso es una entelequia. Vamos a ver, la soberanía es la última ratio. Claro. No es otra cosa. Carl Smith, no es otra cosa. La soberanía es el monopolio de la violencia legítima. Te estoy hablando de los grandísimos clásicos irrefutables. Otra cosa es que luego esa palabra, que además conviene no utilizarla en las constituciones, la propia palabra soberanía, porque para empezar se dice que la soberanía la tiene el pueblo. No, porque la última ratio no la puede tener nunca una masa casi informe. No, el pueblo tiene el poder constituyente, que es igual o más, pero es otra cosa completamente diferente. Entonces, por eso los americanos jamás utilizaron la soberanía. Se conformaron con poner we the people. Es muchísimo más inteligente, ¿no? Porque la soberanía, ya insisto, es un concepto que puede aludir a todo este tipo de confusiones que llevamos. Me hablas de definiciones dogmáticas de soberanía resistentes a la propia existencia de la Unión Europea. Es que cuando se define... Pero es que parece que la Unión Europea es una revolución histórica de alcance la Unión Europea enorme. Es una unión no sé lo que será. Es una unión no sé lo que será. La Unión Europea es una unión de soberanías. Claro. Bien, lo que tú quieras. Es que yo no conozco cómo fue el proceso constituyente porque no lo viví. No sé cuál era la visión que tenían los Estados Unidos de América hace 250 años. La última ratio por lo que veo es la de hoy y lograron la soberanía. Pero la última ratio, por volver a la terminología que está utilizando Lorenzo, es la frontera. ¿Existe o no existe la frontera? Y existe. Interna no. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, claro, sí que existe. que te permitan circular libre, y dicen que circular sabes, libremente no anula la existencia de la frontera. Que no, hombre, en absoluto.
En absoluto. España es una nación soberana. Otra cosa es que la corrupción ideológica de los españoles, que ya estaba latente en la redacción de la Constitución del 78, porque hay que ver cómo se elabora ese texto, nos haya conducido a semejante situación, lamentable por otra parte. Pero eso no nos obliga necesariamente a persistir en el error. Es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es neutralizar a toda secta destructiva de la nación. Porque la nación existe. Pero, Iván, otra cosa es ya la opinión. Eso ya... No, la opinión es libre. No, yo hablo de acciones políticas. Aquí estamos hablando de hechos objetivos. De qué es la soberanía. Porque, claro, si no partimos de cosas, de lugares comunes, por decirlo así, pues el debate al final pues es un poco más Lorenzo, oscuro. Vamos a ver, si yo puedo... A mí me parece muy bien... Yo puedo comprender a quienes yo lo comprendo. Piensen... Creo que Alfredo está en esa posición, no estoy seguro, corrígeme si me equivoco, que prohibir los partidos independentistas pues no tiene sentido por la razón que sea. Bien, yo cada vez estoy menos de acuerdo, pero obviamente me parece que es pues una posición más. Pero hay una serie de cuestiones que se tienen que tener como lugares comunes para poder avanzar en un debate sobre los cuales yo creo que conviene pues aclarar pero si yo por supuesto entiendo conceptos. Y la soberanía no es otra cosa que lo que estamos diciendo. Entiendo perfectamente que cada uno puede opinar lo que le da la gana. O sea, el pensamiento no delinque, se suele decir, ¿verdad? Es decir, que yo puedo admitir, admitirlo, porque además yo no tengo ningún poder sobre ellos, que haya un grupo que colectivamente se reúna los viernes por la tarde a tomar el té y suponer que son ciudadanos de Saturno, pero claro, esas son cuestiones de opinión, incluso de oligofrenia en algunos casos, porque si nos leemos también los textos de los fundadores de la patria catalana y vasca, perdón, pero mejor que los escondan. No hay gente más tonta que los nacionalistas. Mejor que los escondan, pero lo que es la salud de la nación, que además es que es terminología clasiquísima. Lorenzo ha sacado una serie de nombres. Yo aportaría incluso escolásticos españoles, fíjate, hombres con faldas, para ver que aquí realmente son cuestiones ya muy antiguas. Francisco Suárez, no Adolfo, Francisco Suárez, por ejemplo. Entonces, esto es algo muy viejo, y lo que no puede ser es que por esta especie de implantación de una tolerancia ingenua, no hablo de ti, por supuesto, no son críticas a dominen, pues eso es su opinión, no la comparto, pero la respeto. No, es que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos. Y saber, por ejemplo, que tienen un cuerpo armado como los mozos de escuadra, con pistolas en el cinto, que estarían dispuestos en muchos casos a utilizar la violencia, porque eso es otro de los fraudes del proceso catalán. ¿Desde cuándo se ha conseguido una soberanía sin violencia? ¿Pero qué estamos? ¿En Barrio Sésamo? ¿Dónde estamos ahora mismo? Entonces, eso es lo que no podemos tolerar. Sobre todo sin derecho. Claro. O sea claro. Con derecho. O sea, no hay derecho. Otra cosa es que sí que podrían... Ahí lo ha dicho Alfredo. No hay derecho, además, coloquialmente. No hay derecho. Cataluña declara la independencia. Rajoy haciendo uso de perseverando en su ser, como diría Spinoza. Es decir, no hace nada. Y empieza la Unión Europea y una serie de estados o naciones a reconocer la independencia. Y estos siguen con las leyes de desconexión, no siguen no sé cuántas. De hecho, acabaría habiendo una independencia y acabarían obteniendo la soberanía, sin duda ninguna, ¿no? Porque el país o el territorio donde, en teoría, estaba llamado a ejercer su dominio, cesa. Claro, eso sí. Claro, no hablamos de naciones eternas. Yo quiero también aclarar esto. Yo cuando digo que España debe sobrevivir es porque yo soy español. Pero derecho ninguno. Pero claro, no está escrito... Es decir, que estoy en contra, lo siento, no está Eduardo, pero lo diría igual, de la unidad de destino de la universal. Es que eso es metafísica. Es metafísica. España puede destruirse. Y de hecho corre ya serio riesgo en algunos sitios. Ya se ha destruido. Pero claro, es lo que... el imperio es una cosa, la nación española es otra. No eran provincias españolas. Eran provincias españolas. Era el imperio, era otra estructura. Que a través de guerras obtuvieron al final su soberanía. Y efectivamente, y no lo hicieron precisamente bailando en un salón. Porque hicieron decantar la soberanía al final hacia el otro lado. Si Bolívar no se dedicó solamente a escribir, se dedicó a coger el sable. Ustedes rescatar a los posibles oyentes o espectadores que se hayan descolgado del debate, porque claro, yo entiendo que esta es una tertulia de un gran nivel. De hecho, para mí es la mejor tertulia de la radio española, y creo que es muy necesario ahondar en los conceptos políticos, porque sin ellos me parece que todo debate de actualidad pues carece precisamente de ese sentido que debe tener. Pero decía yo, al final, posiblemente simplificando mucho o demasiado, estamos los que creemos que la nación y la patria está por delante de la democracia, y están los que creen lo contrario. Posiblemente sea una simplificación excesiva.
También hay personas que creemos que los crímenes contra la patria son tan graves o más que los crímenes contra las personas. Y posiblemente no sea tu caso. Seguramente en tu caso, Alfredo, creas que matar a una persona es más grave que matar a una nación. No es mi caso. Yo creo que es más grave matar a una nación. Por eso creo que no solamente deben estar en la cárcel las personas que están, sino que aquellos que, como decía Lorenzo, expresan su voluntad de hacer algo, el Estado tiene derecho a defenderse de esas personas. Y, por tanto, no es razonable que un gobierno como el de Rajoy diga que contempla con agrado que unos golpistas estén en las urnas el 21 de diciembre. A mí me parece que carece absolutamente de sentido y que los pone, pues, en fin, al nivel que tienen. Vale, yo evidentemente, como no soy sospechoso de defender a Rajoy habitualmente, con lo cual, ni de votarle ni de todas estas cosas, pero y por supuesto no comparto esa afirmación. Lo que yo me refiero es que creo que tenemos un sistema que yo tampoco voté, porque yo no voté la Constitución del 78. Es decir, yo he nacido y he tenido un sistema que es este. Y yo lo que trato, la opinión que daba es exclusivamente a cómo debemos adaptarnos a las reglas de juego que algunos decidieron por mí que eran las reglas de juego que había en esta nación. Siendo eso así, yo lo que digo es que la prisión preventiva no me gusta. No me gusta porque veo que hay arbitrariedad. Yo habría preferido decir todos los presos son preventivos, por ejemplo. Esa habría sido una alternativa, así no había ninguna duda. O ninguno es preventivo, porque no existe. Bueno, pero esas tres causas son bastante objetivas. Bien, pero la cuestión que en este caso yo creo que es el matiz es... Incluso cuando una persona, hombre, salvo el caso flagrante de señor que ha sido detenido sin haber cometido el delito porque él no fue el violador, que siempre puede haber una excepción, normalmente siempre hay una cierta responsabilidad en el detenido, ¿no? En este caso, yo me voy a la absolución. No es lo mismo la absolución de una persona que por una cuestión procesal, por una cuestión técnica, por una cuestión tal, sale absuelto, que estas personas pudieran ser en un momento dado considerar que no han cometido un delito de rebelión y un delito de sedición y que por tanto su condena fuera inferior a 2 años de prisión y que por tanto no hubiesen ido nunca a prisión y en cambio hayan tenido que estar en prisión preventiva. No es el caso. No es el caso, o sí. Cuando le diga a un juez, las reglas de juego que nos hemos dado es que tú y yo no somos jueces y por tanto tenemos que respetar esa presunción de inocencia porque nosotros hemos decidido que la presunción de inocencia prevalece. Siendo eso así, porque lo quiero aclarar, para mí la nación española está por encima de la democracia y por encima de todo. O sea, yo no estoy diciendo que yo como español no tenga bien claro lo que creo que debamos de hacer. Yo creo que no lo hemos defendería mi patria, vamos. Pero es importante. Nadie lo ha pensado, ¿eh? La cuestión es... Había una discrepancia técnica y formal, el concepto de soberanía, pero yo creo que en el fondo estábamos todos de acuerdo. Sí, además el problema no es lo que seamos los de aquí, sino el problema es que la mayoría de los españoles, me temo, que no ponen España por delante de la democracia, me temo. Ahora bien, bueno eso está por ver. Ha cambiado un poco, yo creo, ¿eh? Está por ver. Sí, en relación con... Ojalá tengáis razón vosotros. En relación con lo que comentas, Alfredo, y uno el comentario a lo que decías anteriormente, que tiene que ver con esto. El hecho de que Pujol, por ejemplo, esté en la calle, no quiere decir que Puigdemont, cumpliendo absolutamente con los 3 criterios para poder exigir su prisión preventiva, no tenga que estar dentro. Allí la injusticia, por decirlo así, por agravio comparativo, en realidad se estaría cometiendo con Pujol, no con Puigdemont. Es decir, Puigdemont, a mi entender, cumple con los 3 criterios para entrar. Es decir, riesgo de fuga, no hace falta que digamos dónde está, ¿no? Posibilidad de destruir pruebas y que yo sepa no se ha arrepentido porque no creo que se vaya a presentar con un programa radicalmente en contra de todo lo que hasta ahora ha ido diciendo. Es decir, que de acuerdo a la ley este tipo tiene que estar entre rejas preventivamente, bajo mi criterio. Que con ese mismo criterio el señor Pujol tendría que estar dentro, me alegro que se vuelva a repetir, que vaya para adentro. Pero no utilicemos la injusticia de Pujol para dejar a Puigdemont fuera. Hay una serie de preceptos legales que son clarísimos y en el caso de Forcadell, bueno, pues será más dudable o más dudoso, perdón. Desde luego en el caso de Puigdemont, o sea, para mí está meridianamente claro. Si Puigdemont no cumple con los criterios de la prisión preventiva, lo que tendríamos que hacer es anular la prisión preventiva porque nadie más los podrá cumplir.
Sí, es que eso es lo que el fondo del asunto es ese. De todas maneras, sí que es cierto que Puigdemont tiene una euroorden para ir a prisión. Se supone que acabará lo que se está haciendo desde la Nación Española es que sí tenga prisión preventiva. Prueba de ello es que el resto de consejeros están en prisión. El matiz me refiero a exclusivamente técnico jurídico. Es que yo veo que hay a mí me cuesta mucho como abogado, por ejemplo, pues cuando tengas un cliente que tiene un problema de malversación de fondos de un señor que le ha arruinado su empresa, que se ha llevado 3 millones de euros fuera de España hace 4 años y me está diciendo, ¿qué de lo nuestro? Ya la han citado, no detenido, le han citado a declarar. Porque la justicia es tremendamente lenta. Entonces, cuando ven esto por la televisión, dicen, coño, es que yo veo que este señor ha actuado hace tal y 3 días después está siendo detenido. Solamente ha sucedido. O el caso que ha pasado en el Tribunal de Cuentas con Mas. Es la única persona a la que se le ha pedido fianza en los últimos 30 años. Tenemos que hacer una pausa. Siempre a esta hora son las 9:20 minutos. Esto es Buenos Días España, la tertulia con Lorenzo Abadía, con Iván Vélez y con Alfredo Fernández. Después de la pausa continuamos hasta las 10 en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Si padece... Volvemos en 2 minutos. La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el Pozo su jamón Reserva Serie Oro. Y así sale. Perfecto de sabor. Reserva Serie Oro El Pozo. Siempre sale bueno. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Prueba también el jamón bodega del Pozo. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Tras años de adoctrinamiento, una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación. Es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión, orgullo y valentía los colores de la bandera de España. Lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece Intereconomía, consistente en una corbata, un precioso pañuelo, una distinguida cartera y un bonito cinturón. No lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón. Pueden conseguirlo llamando al 91 616 24 64. Luce, defiende tus colores con elegancia. ¿Quieren recibir una buena noticia? Llega a sus pantallas el programa A Toda Salud, un espacio hecho para cuidarles y para cuidarnos, un espacio en el que vamos a recibir a especialistas del mundo de la estética, de la belleza, de la salud, que van a responder a diario a sus preguntas, a las preguntas de los espectadores, y además nos van a acercar las novedades, lo último en cada sector. Un espacio, 30 minutos hechos con optimismo, 30 minutos hechos a toda salud. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.
mañana, 24 minutos. Seguimos en la recta final ya de esta tertulia de los viernes aquí en Buenos Días España, Radio Inter, Intereconomía, Televisión, con Iván Vélez, con Lorenzo Abadía y con Alfredo Fernández. No sé si tenéis algo más que aportar sobre el término nación o sobre los temas que estábamos tocando en profundidad, pero sí, más o menos todo ha quedado claro. Pasemos a la parte divertida. Vamos a una parte, digamos, más ligera, más ligera. Al género chico. Efectivamente, vamos con la espuma de los días, como se le suele llamar. El Partido Popular pidió ayer en el juicio del caso Gürtel que el tribunal exima de responsabilidad civil a la formación, ya que no se benefició con dinero de la trama, como mantiene la Fiscalía, que le reclama, recordemos, 328.000 euros como partícipe a título lucrativo. En medio de toda esta historia, el presunto conseguidor de la trama púnica, David Marjaliza, declaró ayer, en el primer juicio de este caso, en concreto de la trama púnica, que el exconsejero madrileño Francisco Granados le dijo que destruyera documentos de la red tras recibir un soplo de que les estaban investigando y le instó a hacerlo en un día de niebla. Yo preguntaba hoy a las 7 si no pensaron en Londres, por ejemplo, que es un sitio donde hay muchos más días de niebla que en Madrid, porque aquí en Madrid ni siquiera en invierno es fácil. Entonces Marjaliza lo recogió todo junto con su secretaria, con la que buscó en Internet cuándo sería el próximo día que haría niebla en Madrid. Y fue un mes después. Ya digo que hay pocos días de niebla, claro. En la primera semana de octubre de 2014. Lo explicaba ante la juez David Marjaliza. Dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla. Que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil. ¿Cuánto lleva usted a la incineradora? 3 carros enteros. ¿3 carros de Mercadona? Bueno, de Carrefour que está abajo. De Carrefour, no de Mercadona. 3 carros con documentos para destruir. Entre esos documentos quemados, Marjaliza dice que había una libreta con comisiones en B a políticos y que Granados se llevaba de su empresa dinero en bolsas a cambio de contratos. Por su parte, Granados aprovechó su turno de última palabra, en el que aseguró que no tenía nada que ocultar ni que destruir y que acusó a Marjaliza de mentir en sus acusaciones contra él. Es que hace un ciudadano normal ante las calumnias de un delincuente confeso que además no acredita nada de lo que dice, porque dice, no, es que no lo puedo acreditar porque lo he roto. Entonces, pues ante eso, ¿cómo se defiende uno? ¿Cómo se defiende uno ante cómo uno demuestra que no ha ocurrido algo? Pues muy difícilmente. En fin, y se apoya pues en su grupo criminal, en el señor que le lleva los cuadros a Suiza, en la señora que tiene un marido guardia civil que lleva el dinero a Suiza, pues... Lo que pasa es que este delincuente, como dices tú, era tu mano derecha y persona de confianza. Y tú estabas en las máximas esferas del poder en el Partido Popular aquí en la región. Eso es quizá lo más grave. Y ¿no? además le llamaban, en la jerga esta interna, que parece la que utiliza Cervantes cuando habla del patio de Monipodio, le llamaban futuro. Sí, claro. Que es un detalle curioso. Que querían, con eso que querían sugerir, que el futuro pasaba por Granados. Pues bueno, pues aquí está otra... O que él era el futuro. Claro. Sí, a eso me refiero. Sí. Aquí está otra, más bien un tapado descubierto, claro, ¿no? Otra alcantarilla que se abre, ¿no? Sí, está claro que la genial idea de quemar un día de niebla solo se le podía ocurrir al mismo que se le ocurrió decir que el montador de muebles de Ikea es el que dejó el 1.000.000 de euros en el altillo de los suegros. Sí, o un fontanero. Solo un tipo así de genial se le pueden ocurrir esas dos ideas. La parte que no es para reírnos, sino dramática, es que durante los últimos 25 años han abundado muchos políticos en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos muy similares a este personaje. Y eso es lo que es verdaderamente triste. Y lo que es preocupante es que Mariano Rajoy, el gran pero que yo le he hecho a Mariano Rajoy es que no haya sabido asumir el reto de hacer un punto y final a esta situación. Te refieres a reconocer, ¿no? Fíjate, incluso no puedes barrer si no reconoces. Yo he defendido hasta una ley de punto y final, con amnistía incluida si es necesario. Pero el problema es que a lo mejor la escoba está más sucia que lo que tiene que barrer. Claro, ese es el problema, que al final ves que no solamente no va a suceder nada, más allá de la anécdota de Granados y 4 más, no solo no va a suceder nada, sino que en el futuro no va a cambiar nada. Para mí la clave está en lo que tú decías antes, Alfredo, porque ¿tú crees que Felipe González podía ser capaz de barrer el felipismo?
Claro. Es decir, si el felipismo da nombre precisamente a la influencia que ha ejercido Felipe González sobre todo su partido, pues en este momento el rajoyismo, por decirlo así, pues no lo puede barrer Mariano Rajoy. Allá donde ha habido, y da lo mismo, porque si vamos al puyolismo, ¿para qué contar, ¿no? Allá donde ha habido una etapa más o menos larga de poder de un partido político, si queremos hacer la excepción, al menos porque no han salido las cosas, vamos a poner la excepción por un momento del PNV, allá donde ha habido largos años de mandato con el PSOE en Aragón ha pasado exactamente lo mismo, Andalucía, etcétera. Allá en la Andalucía, que contar, se han producido no muchos casos de corrupción, sino un caso de corrupción sistémica. Sistematizada, por descontado, pero sistémica. Y ahí voy, a lo que tú decías antes, cuando aludías a que tú no habías votado esta Constitución, tampoco yo, exactamente. Es decir, aquí lo que está ocurriendo es que la Constitución, yo no sé si ampara, promueve o simplemente facilita extraordinariamente que esto ocurra. Y para mí tiene una causa, que es muy clara, y es que el poder político, el poder ejecutivo fundamentalmente, no está sometido a control. Y no está sometido a control ni por el Poder Judicial, y no porque la ley orgánica del Poder Judicial, como decía Guerra cuando González la aprueba, cuando la aprueba el Parlamento en el 85, dice Montesquieu ha muerto. No, Montesquieu había muerto con la Constitución, y tú allí tienes razón. Había muerto con la Constitución, porque una Constitución que permite con una ley cargarse su propio espíritu, porque habla de la independencia del Poder Judicial, o sea, y no es descriptivo, porque no está en el preámbulo, o sea, es normativo. El Poder Judicial será independiente, y resulta que tú puedes permitir una ley que anule completamente el espíritu constitucional. Esa Constitución está mal hecha, en primer lugar. Y en segundo lugar, una Constitución que no separa en origen el poder legislativo del poder ejecutivo, es decir, que sostiene a un ejecutivo completamente al margen de todo tipo de controles, es una Constitución pues muy mal hecha. Y eso es lo que deberíamos cambiar, y lo que la crisis catalana, más allá de modificar el título octavo, nos tendría que haber permitido, porque el título octavo, sin una partidocracia y sin el chantaje que los nacionalistas han ejercido sobre los gobiernos de España, que les ha importado un pepino la nación española, sus crisis, sus deudas, etcétera, jamás habríamos llegado donde hemos llegado, solo con el título octavo, me refiero. No, pero además es que yo creo que la propia estructura autonómica, que es una especie de pequeñas nacioncitas o proyectos letales, también fomenta la corrupción, claro, porque dominan sus cortijos. Es que reproducen el mismo sistema. Es que reproducen, o sea, donde habría un corrupto a un nivel estatal local, se te multiplica por el número de entidades que replican la estructura general. Entonces ese es el problema de la nación española en la medida del Estado. Has empezado hablando de la supuesta honestidad del PNV en el País Vasco. El último informe que hubo de corrupción, solo hay una comunidad autónoma con unos niveles de corrupción más bajos que el País Vasco, que es mi comunidad, Castilla y León, que además lleva 30 y tantos años el mismo partido. Sí. Eso es lo que me preocupó. Porque cuando me dijeron que Castilla y León era el líder nacional de la anticorrupción, ¿cómo estaría lo demás? Madre mía. Algo desafinado estaba. Claro, pero yo ayer... Lo dices porque conoces la corrupción que hay dentro. Ayer, precisamente, en esta tertulia con Xavier Horcajo y con Rosa Cuervas Mons y Miguel Ángel Redondo, que es de Ciudadanos, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, yo planteaba dos asuntos en relación con el tema de la corrupción. Uno, el problema que hay con los dos grandes partidos hegemónicos del sistema, el Partido Popular y el Partido Socialista, es que, claro, cuando Rajoy dice yo me encuentro bien para presentarme a la reelección si el partido quiere decir si tú quieres. Porque el partido, el único que mandas eres tú. Absolutamente. Y el problema es, como decíamos ayer, que una vez caída en desgracia Soraya Sáez de Santamaría por la crisis catalana, después de Rajoy lo que hay es el abismo. Sí. Porque no hay nadie en el Partido Popular, absolutamente nadie. Rajoy. Bueno, yo prefiero el abismo que Rajoy, Bueno, pues eso. Desgraciadamente el sucesor de Rajoy va a ser Rajoy. Claro, por eso digo que es que no hay nada que pueda renovar, que pueda cambiar la situación de esos partidos. Pero voy más allá. Es que en el caso de un partido como Ciudadanos,
que siempre ha llevado el tema de la corrupción en el frontispicio del partido, es el que está sosteniendo a los grandes partidos hegemónicos del sistema a pesar de esos casos de corrupción y de que no ha habido, no solamente de los casos concretos, sino de que no hay una actitud de limpieza de los partidos. Es que tenemos que porque la mayoría de los ciudadanos ha querido esto en las urnas y nosotros tenemos que favorecer la gobernabilidad. Pero es que si no, claro. Ponte en sentido contrario. No, si no digo que hagan lo contrario. Lo que digo es que no deja de ser una cierta contradicción interna de esos partidos. Es decir, yo tengo que apoyar por responsabilidad. Bueno, pero estoy apoyando un partido que está haciendo lo contrario de lo que yo quiero que hagan. Ahora bien, exige que haya cambios. Y esas exigencias lo están exigiendo, yo creo que lo están exigiendo, pero no están haciendo un control exhaustivo, por decirlo así. Lo justito. Yo creo que no está haciendo ningún control, Lorenzo, porque... Es que hasta que en este país no hagamos la crítica o la autocrítica general de que en el sistema, por lo que sea, no discuto de dónde viene, pero que el sistema ha hecho que la corrupción sea... porque yo creo que en España hay tres tipos de corrupción. La corrupción súper flagrante, que es la que están yendo a prisión. La corrupción, vamos a llamarla moderada, que son los que son absolutamente impunes. Y luego está la corrupción legal. Es decir, los concursos públicos es corrupción. O sea, la del legislativo incluso. Claro, o sea, ¿qué decir? ¿A qué te refieres con los concursos? Pues mira, yo trabajo mucho en el ámbito, en su momento trabajaba mucho en el ámbito empresarial. Yo te digo que en el 99% de los concursos públicos, yo leo el pliego y ya te digo quién es la empresa. Que no hay competencia real. O sea, no hay competencia real. El propio sistema está hecho ad hoc. Pero incluso, fíjate, a mí me pasaba un día hablando con unos amigos médicos, hablando de la corrupción. La frase inmediatamente anterior a hablar de la corrupción del político era que me contaban que se iban a Alemania a un congreso pagado por una farmacéutica. Pues es que eso es corrupción. No, esa es la peor. ¿Sabes? Es decir, porque encima es la que no se ve. Claro. La corrupción del Ejecutivo, mal, obviamente, pero todavía es peor la del Legislativo. Porque es la que no se ve, porque encima es la legal, porque le da la cobertura de una aprobación legislativa, es decir, del propio Parlamento, y es la que además aprueba las leyes en favor, habitualmente, de aquellas empresas que luego, por la vía, vamos a decir, delictiva total, que es pues pagando campañas o lo que sea, o por la vía de las puertas giratorias, que habitualmente es como se satisfacen este tipo de cuestiones, acaban colocando, y allí hay una serie de partidos que, bueno, cuyo nombre no conviene ni siquiera mencionar, que hablan de las puertas giratorias, etcétera, etcétera, y que en ese sentido tienen razón. O sea, tú no puedes estar de ministro de un ramo y al cabo de 4 días acabar en una empresa del IBEX que se ha visto perfectamente beneficiada, y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver el ministro con una ley? Sí, porque en este país lo que dice el ministro, vía decreto, va al Parlamento. Y como todas las leyes tenían que ser inconstitucionales porque no hay mandato imperativo, sino representativo, entonces lo que ocurre es que, no hay representativo sino imperativo, lo que ocurre es que lo que dicen las cúpulas de los partidos políticos no se cantea ni un solo funcionario de partido, mal llamados diputados. Sí, están diputados, pero están diputados por las cúpulas de los partidos, que los diputan. Es decir, tú di esto, levanta la mano cuando yo te diga si quieres seguir cobrando. Aunque en rigor son diputados de la Nación Española. Claro. Que es la cuestión, o sea, tarda, por dar nombres. Está sentado donde está sentado, que por cierto dijo que iba a dejar de sentarse, pero no lo echamos ni con agua caliente. Ni rufián, porque ahí se cobra muy bien y se vive muy bien. No es lo mismo ser diputado de la Nación Española opresora que ser pues un personaje, un paisano de por allí, de Tarrasa, por ejemplo, ¿no? Esos señores son diputados de la Nación Española. Claro. Estas son las contradicciones de nuestra sacrosanta Constitución y nuestro sistema que nos hemos dado y bla, 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 bla. Y es lo que hay que cambiar. O sea, que yo lo veo como oportunidad, a ver si espabila el personal, ¿no? Es un diputado de la Nación Española dispuesto a romper la Nación Española. Claro, que trabaja y que la Nación Española le paga por la destrucción. Es absolutamente absurdo. Lo que pasa es que eso es la esencia. Sí. Tú decías en rigor, y creo que utilizas muy bien la palabra, porque es que no sirve ni siquiera en teoría. Porque la teoría, si la lees bien, se contradice. Es decir, está en contra de los principios representativos. Es decir, ni siquiera soporta la teoría. Lo único que aguanta es el rigor, es decir, la buena intención y vamos a decir, una bastante optimista interpretación de la ley. Mientras los ciudadanos no tengan representantes personales directos que sentar en el Parlamento, los parlamentarios dependerán y estarán diputados por
las cúpulas de los partidos políticos. Al final es lo mismo que decir, mientras haya listas electorales, habrá quien las confeccione. Ahora mismo lo de las primarias, porque es un cuento. Las primarias son un cuento para un sistema de listas. Las primarias tienen mucho sentido en las circunscripciones uninominales, es decir, en lo que se llama el diputado de distrito, sistema anglosajón, americano, inglés, francés, etcétera. Con doble vuelta, yo creo que mucho mejor. Pero hace días que no, yo voy a contar defendía esto, ¿verdad? Por eso se ríe Iván. Te he lanzado, vamos, te he sacado un córner, vamos. Ya ves que lo aprovecho. Una anécdota de las primarias. No voy a dar nombres, pero la gente va a ir. Me imagino que sabrá a quién se refiere. A mí una persona de Ciudadanos me dijo, oye, tú que tienes un lobby de personas alrededor que triplica el número de afiliados de Ciudadanos, y métete en Ciudadanos... Y te los traes. No, y dice, y entonces me votáis a mí para presentarme yo a la alcaldía, y yo te voto a ti para que seas el candidato al Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Sí, sí. No, esos son mecanismos clarísimos. Y ahí es donde dije yo, esto me encanta oírlo de Ciudadanos precisamente, porque entonces me quedo ya totalmente convencido que desde luego la regeneración democrática no va a venir de la mano. Y como no estamos aquí para hablar de nosotros mismos, esos cantos de sirena se oyen muy a menudo. Totalmente. Pero por lo menos Ciudadanos está defendiendo un sistema electoral. Para mí no es el perfecto, que sería el que acabamos de decir, pero es un sistema mixto que incluye una parte de los diputados serían elegidos bajo este sistema que acabamos de defender o que yo acabo de defender. Entonces, yo creo que siendo consciente de que las situaciones, no voy a decir irregularidades, pero que la pureza democrática de unas primarias no existe como tal, porque al final se ve de alguna manera pervertida por las influencias de los pequeños caciques de cada sitio, intenta hacer un cambio que de haber llegado a su máximo, es decir, a los sistemas anglosajones, rompe y quiebra completamente con la partidocracia. Es decir, los partidos no dejan de existir por eso, ¿cómo van a dejar de existir? Lo que las cúpulas dejan de tener influencia sobre los diputados, que es la clave y además lo que define la partidocracia. Así es. 9:41. Ciudadanos, sí, un matiz nada más. Sí. Ciudadanos que apoya, porque me consta el sistema mixto electoral alemán, mixto, sí es cierto que tarde o temprano estoy absolutamente convencido que, como se está convirtiendo en otro partido político más, apostará por el sistema de circunscripción única, que es el que a ellos verdaderamente les interesa ahora ya electoralmente. Ahora ya no. Yo creo que con un 20 y tantos % ya no. Claro, es que lo que está insinuando, yo creo, Lorenzo, lo pensamos todos, es que todo va mal cuando no te favorece. Cuando te favorece, pues te acomodas de algún modo. Que es lo que le ha pasado a Ciudadanos. Y lo que le pasa a Podemos, y a Podemos además pero ahora... el sistema mixto lo siguen defendiendo. Sí, no, pero yo me refiero a mantener el sistema. Ciudadanos y Vox en las elecciones europeas del 2014 coincidían en todo, y en el momento que ellos han dado un salto y ya no son como Vox, ya piensan diferente a lo que pensaban hace 3 años. Tanto Ciudadanos como Vox hoy todavía siguen defendiendo el sistema mixto, es decir, la unión de una circunscripción única con el diputado de distrito. Y dejan la mitad del Congreso, o dejarían si se estableciese esa ley electoral, de diputados que yo llamo completamente libres, es decir, solo dependientes de sus electores. Vamos a tener que hacer enseguida una pausa, pero quiero poner sobre la mesa, y quiero pedirle opinión primero, por su condición de abogado, a Alfredo, porque una de las noticias del día es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que, ojo, advierte de que retuitear mensajes o imágenes, ya saben que en las redes sociales pues se puede hacer todo, porque es la democracia llevada a la tecnología. Hacer esto, retuitear mensajes o imágenes de apoyo a ETA o homenaje a los terroristas, puede ser delito de enaltecimiento del terrorismo porque, dice el Supremo, el tipo penal no exige que el acusado asuma como propia la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea él quien lo haya creado, sino que basta con que de un modo u otro accedan al mensaje y les dé publicidad expandiéndolo. ¿Coincides, Alfredo? Sí, absolutamente. No hay discusión de esto. Yo creo que no hay discusión. De hecho, yo lo conozco por un tema muy similar que también tiene que ver con grupos terroristas que hubo una serie de mensajes, porque se denunció a una persona que retuiteó un mensaje de un grupo musical que apoyaba a una banda terrorista, y hubo otro mensaje de un concejal del Partido Popular que retuiteó eso mismo, pero comentándolo, diciendo, me parece lamentable que haya conciertos en mi ciudad, retuiteando el mismo mensaje, pero añadiendo un comentario. Creo que el matiz es brutal. Claro, o sea, retuitearlo es asumirlo, aplaudirlo y divulgarlo,
y comentarlo es poner en contraposición una idea totalmente contraria a la que manda el mensaje. A mí me parece bien en estos casos extremos, claro. Espero que esto no se extienda a prácticamente todo, porque si no habrá que tener tantísimo cuidado con ver y analizar cada tuit, cómo lo tuiteas o lo retuiteas. Iván ahí es prudente, por si acaso retuitea poco, ¿no? Yo quiero hacer durante unos segundos solamente de abogado del diablo, pero nada más que para que tú me puedas contestar. ¿Alguien podría decir que retuitear un mensaje de un grupo terrorista no es asumir su contenido? Pregunto. ¿Se puede decir simplemente que le está dando publicidad para que se conozca, pero sin asumir, o sea, sin estar de acuerdo con el contenido? ¿Eso se podría argumentar? Yo creo que el silencio lo que hace es que genera una ambigüedad que es peligrosa. Por lo tanto, retuitear en cierta medida es divulgar, al menos divulgar, mínimo divulgar, sino compartir un mensaje. Por lo tanto... Lo digo porque a lo mejor los abogados de la defensa estén intentando ese camino, el de intentar desvincularse de la defensa del contenido, sino siempre decir, mi defendido le ha dado a retuitear sin que eso tenga que significar que está de acuerdo con lo que dice. O por error, yo qué sé, es que hay veces... Claro, por eso digo que es que... Cuando uno retuitea, yo creo que sí, pero creo que es fácilmente demostrable, ¿no? Si tienes un retweet en toda tu vida... Tienes... Efectivamente, esa sería un poco la prueba, ¿no? Claro. Que normalmente en estos casos si retuiteas uno, hay retuiteas algo más muchos, y entonces puedes establecer una continuidad y por lo tanto una plena consciencia. Es una persona irónica, en un momento dado, o sarcástica, pues en un momento dado puede dar a retuitear algo que no... Sí, cuidado con las usurpaciones, porque las redes sociales están a la orden del día. Hackear una cuenta no es difícil. Mucho cuidadito con lo que se hace con las redes sociales. 9:45, una pausa y ya sí, la recta final de esta tertulia. Buenos días, España. Aquí, la Inter. Comienza una nueva edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro. Del 18 al 26 de noviembre, en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Te esperamos con nuevos stands y grandes novedades. Con tu ayuda, más de 8.000 niños han tenido un nuevo futuro. Recuerda, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, El Rastrillo de Nuevo Futuro. 1000 formas de ser solidarios. Ven a visitarnos. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. La que está cayendo. ¿Tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Descubre la Inter. Más y mejor. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. En la cuenca del río Alberche, en Villa del Prado, desde 1940, Bodegas Pago de Ritos. Buenos vinos de Madrid. Cepas viejas de casi 100 años con esa uva tan rica, garnacha, con aromas a frutas rojas y negras. La Bodega Pago de Ritos. El vino Valle de Ritos. Pruébalo.
¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Mañana 50 minutos. Iván, ¿estás satisfecho con tu vida? Vaya, hombre, eso es una pregunta un poco personal, es totalmente personal. Complicada de responder, pues depende, ¿no? De las expectativas. Es lo más lógico es responder depende. Vivo razonablemente bien, sin grandes ambiciones. Eso está bien. Lorenzo, ¿estás satisfecho con tu vida? Yo estoy contento, sí. En términos generales, es decir, haciendo un compendio, una compensación, es decir, las cosas favorables, desfavorables. Yo estoy contento. Estoy contento. Sí, yo la balanza también, pero bueno, hay cosas muy mejorables y hay cosas que... Lo de la soberanía y eso, ¿no? Yo me quedo con la respuesta que me ha dado nuestro técnico Joaquín Fernández esta mañana a las 7. Dice, yo estoy satisfecho hoy. Yo también estoy satisfecho. Y bueno, lo digo esto porque la insatisfacción de los españoles con sus vidas se ha agravado el triple que la media de la OCDE en los últimos 10 años, lógico, entre 2005 y 2015, en un contexto de empeoramiento de la situación laboral por la crisis y pese a que el país se encuentra entre los 5 que más avances han tenido en indicadores sobre calidad de vida. La OCDE explica que en 2015, el último dato del que se dispone, los españoles dan a su nota, mejor dicho, a su vida, una nota de 6,4 sobre 10. No es mucho, ¿no? Cuando en el conjunto de países miembros es de 6,5. Estamos por debajo de la media. ¿Y de qué partíamos? Partíamos de 7,1. Bueno. O sea, hemos bajado de 7,1 a de 6,4. Los parámetros, claro. Es que es vivir bien. En el compendio, comer mucho es vivir bien, comer poco, lo que se llama la calidad de vida. Aquí dice, si se buscan las razones del descalabro, las más evidentes están, insisto, en el mundo del trabajo, la inseguridad en el empleo o el desempleo de larga duración. Los españoles están menos satisfechos con el funcionamiento de su democracia que la media de los países europeos de la OCDE. O sea, ahí bueno, con lo que ha llovido tampoco me extraña. En particular con las políticas de reducción de desigualdades. El 23% de la población siente que puede influir en lo que hace el gobierno. Pues son muchos. Qué narcisismo tiene la gente, ¿no? Lo que significa, aún así, 10 puntos menos que en el conjunto del Club de Países Desarrollados. Y cuando se pregunta sobre si la corrupción está generalizada en el gobierno, no en el sistema, el 82% responde afirmativamente, comparado con el 56% en la ¿Quién hace el estudio y quién lo paga? Pues la OCDE. ¿No? Digo, porque podían haberse ahorrado el dinero si lo hubiesen pensado fríamente. Te hubieran preguntado a ti. Sí, yo creo que habría más o menos... Si se hubiesen ido a tomar un café a cualquier bar, ¿no? Y preguntado. O sea, esto no os parece que sea muy significativo, ¿no? ¿O lo veis dentro de lo normal? No, a mí me parece lógico, ¿eh? Creo que es tan lógico que por eso Alfredo decía que aunque no se hubiesen gastado el dinero, pues no habría pasado nada. Hombre, a mí me parece lógico porque... salvo lo de que piensan que los votantes o los ciudadanos podemos influir sobre las acciones gubernamentales, que me parece un brindis al sol total y absoluto, digno de una ingenuidad apabullante. El resto de cuestiones, bueno, es normal que al final los 3 aspectos que más preocupan, como has dicho, la precariedad en el empleo, la falta de empleo y la inseguridad en el empleo, es decir, el empleo. ¿No? Claro, en la crisis. Lógico. Pensad que en Estados Unidos hoy hay un 4% de paro, que corresponde en un país de tantísima movilidad en el trabajo, coincide con los que ese día han dejado de trabajar prácticamente para entrar a trabajar ni siquiera la semana siguiente, 72 horas después o 24 horas después. Es decir, el paro es
0 en Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos todavía un paro rayano en el 20%, teniendo en cuenta que hay una población que es la gente menos preparada, y los blue collars, que llamarían en Estados Unidos, y la juventud, que están en niveles altísimos. Cuando incluso en un proyecto, vamos a decir, de ánimo de libertades, uno no tiene autonomía suficiente en Occidente, pues por supuesto el proyecto pues está fallido, ¿no? 9:54, voy a saludar a Izaskun Martínez, del despacho Durán y Durán Abogados. ¿Cómo estás, Izaskun? Buenos días. Muy buenos días, Rafael. Tenemos 2 minutitos para que nos cuentes. Correcto, pues hoy os queremos hablar de la fianza del alquiler. ¿Cuándo y cómo se devuelve esta fianza? El inquilino, cuando entra a un piso en alquiler, está obligado a dar como mínimo 1 mes de alquiler, aunque sabemos que es normal pues entregar 2 meses, incluso 3 meses de fianza. En el momento de dejar el piso en alquiler, el casero le debe devolver esa fianza que entregó al inquilino. Solo le puede descontar deudas que tenga pendientes, tales como alquileres pendientes, si hay alguna indemnización estipulada por fin de contrato, si ha dejado antes de tiempo este contrato de arrendamiento, si ha dejado pendientes suministros, los arreglos o los desperfectos que le corresponda pagar al inquilino. Eso sí, esta cantidad que se le descuente de la fianza debe estar perfectamente justificada con unas facturas. Si pasa ese mes y el casero no ha devuelto la fianza al inquilino y no tiene ninguna causa justificada para no hacerlo, entonces es el inquilino quien puede reclamarle la fianza más sus intereses legales. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, los desperfectos en la vivienda? Si el inquilino ha roto algo en el piso alquilado, debe repararlo, debe asumir ese coste. Si no lo hace, el casero también se lo descontará. Entonces, el casero lo que debe hacerse cargo es de todas las obras que sean necesarias para hacer mantener la habitabilidad de la casa. Pero en principio, según dispone la Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino se hace cargo de todas aquellas pequeñas reparaciones que exija el desgaste pues del uso ordinario de la vivienda. Por lo tanto, un inquilino, por ejemplo, que lleva tiempo viviendo en el piso, si surgen pequeñas reparaciones, pues precisamente por ese desgaste que hace el inquilino de la vivienda, entonces es él quien debe asumir ese coste de esas reparaciones. Y por supuesto, como hemos dicho, si rompe algo también. Muy importante, Rafael, cómo sellar esa devolución de la fianza. Hay que hacerlo, hay que firmar un documento por escrito de fin de alquiler, y ese documento de fin de alquiler y devolución de fianza debe llevar la fecha y debe ser firmado por ambas partes. Además, se debe de indicar también, si no se devuelve la fianza, ¿por qué no se devuelve esa fianza? Y si se devuelve, ¿cuándo se le devolverá esa fianza al inquilino? Y en caso de que en caso de que hubiera algún conflicto, pues se puede iniciar un procedimiento verbal para exigir la devolución de la fianza. Es decir, cualquier problema que tengan, tanto pues por parte del propietario o por parte del inquilino, nosotros quedamos a disposición para resolvérselo en consulta gratuita. Pues ya lo saben, hay un teléfono que es el 983 30 20, lo repito despacio, 900 83 3020, despacho Durán y Durán Abogados. Izaskun, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Lo mismo que le deseo a los tertulianos de hoy. A Alfredo Fernández, que disfrutes, Alfredo. Pues igualmente a todos y que pasemos buen fin de semana. A Valladolid, ¿no? Sí, a Valladolid. Habrá que abrigarse. Esperemos que sí, porque yo al contrario que Lorenzo, echaba de menos el frío. Gracias, Lorenzo Abadía. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Yo me voy esta tarde a mi pueblo. Buen sitio también. Yo también me iré a Huesca. Sí, señor. Un abrazo para nuestros oyentes de por allí. Una pausa, noticias de las 10 y seguimos hasta las 12. En Buenos Días, España. El gato de la mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Now everybody do it.